Bien, ¿tú cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Bueno, la verdad es que como yo no sé cómo funciona, cuando yo no sé cómo funciona algo, siempre le tengo un temor, A la por eso tecnología. es que también tengo miedo de los aviones, porque nunca entendí cómo es que funcionan. ¿Tú qué Claro, tal? ¿Cómo has estado? ahora que lo dices, es verdad, hay un momento en el vuelo, bueno, cuando se podía volar, hay un momento en el vuelo en el que si uno se pone muy consciente de la situación, terminas considerando que la situación es absurda, ¿no? 300 personas encapsuladas en un aparato de metal que está a merced de la gravedad y de las leyes de la física, básicamente. Bueno, que tiene que violar las reglas, pero de lo que habíamos aprendido inicialmente, ¿no? De las reglas, las leyes de la gravedad, pero siempre he pensado que la identidad de todos nosotros cambia cuando estamos en el vuelo, porque dejamos de ser quienes hemos sido en el punto de origen y todavía no somos los que seremos en el momento en el que llegamos. Estamos como un estado de identidad suspendida, ¿no? Es verdad. Además, no estamos en ningún tiempo ni en ningún lugar todavía, estamos ahora a mucha distancia de todo, así que no deja de ser fascinante hacer un viaje ¿Cómo estás, en avión. cómo estás llevando el confinamiento, Alonso? Bueno, mira, en realidad yo muy bien, porque como tú bien sabes, como escritor, siempre hemos estado viviendo en nuestros cuartos, ¿no? Mm, En nuestras habitaciones, en nuestros escritorios. La vida de un escritor siempre es una vida doméstica, ¿no? Entonces, creo que lo que esto ha hecho es acentuar un poco más, ¿no? Un confinamiento que siempre tuvimos. Hemos elegido una vida que es la vida de los confinados, ¿no? Y bueno, tratar de mirar desde ese encierro el mundo es un poco lo que un escritor hace. sí, sí. Vale la pena haber vivido, ¿no? Es bueno haber vivido, haber pasado por experiencias, haber conocido gente, pero en el momento en el que ese tiempo ha pasado, uno se encierra y, bueno, sus aliados son la soledad, el silencio y los recuerdos de todo lo que hemos vivido para ver qué hacemos con todo eso, ¿no? Como tú bien sabes con tus magníficos libros, ¿no? Como tú Y bien no has sé, hecho, ¿no? y no sé si te ha pasado que en estos meses de pronto puede sonar a un lugar común, pero yo creo que de hecho esta pandemia está llena de lugares comunes porque todos estamos sintiendo lo mismo y experimentando lo mismo, pero aquello que dábamos por hecho, ¿no? Que dábamos casi casi como un derecho, el hecho de ser libres, de salir, encontrarnos con amigos, que de pronto se ha vuelto un privilegio. ¿No te pasa que de pronto sientes que valoras cosas que antes no es que no valoraras, sino que las tenías Sí, tan incorporadas a tu modus vivendi de escritor, de autor, que sí, sí, parecían sí, parte de claro. una cotidianidad que en realidad no era tal, ¿no? Claro, exactamente, porque mira, lo que yo creo que ha hecho la pandemia es obligarnos a detenernos, ¿no? O sea, obligarnos a parar. Ya no podemos llevar la vida que llevábamos de un lado a otro, de salir, de ver gente, de viajar, bueno, de estar yendo de un sitio a otro. Hmm. Era una vida extremadamente rápida y eh, confusa. A ver lo que nos rodea, ¿no? Desde que esto ha pasado, yo camino por el barrio, salgo a los parques, el otro día me detuve, ¿no? A mirar, ¿no? Lo que hay en un parque al lado de mi casa que, este, y, y me he dado cuenta de lo que hay, ¿no? De lo que nos rodea, ¿no? En el barrio, ¿no? Claro, Estoy mucho claro, más claro. tiempo con mi familia, con Esteban, con Cristi, este, y, y nos comunicamos mucho más, conversamos mucho más, ¿no? Me doy cuenta también de que esto es una prueba, ¿no? De que estar más tiempo con mi familia, este,
más con ellos, ¿no? Hay casos en los que yo sé que la pandemia ha obligado a otros a darse cuenta de que no quieren. No, no, te decía que la pandemia nos ha obligado a un examen de conciencia para reconocer lo que nos rodea, reconocer a la gente con la que vivimos y darnos cuenta de cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Y bueno, en mi caso, estar con la familia, hablar por teléfono con los amigos y escribir todo lo que me salga Mm. del forro, ¿no? Oye, Alonso, una de las cosas que más me ha llamado la atención de estos meses respecto de ti es, es que te has vuelto muy activo en redes sociales a partir de un canal de YouTube que has inaugurado que me parece fantástico, Sí. porque al mismo tiempo que es un mecanismo para acercarte tal vez a lectores, no sé si más jóvenes, pero tal vez sí, pero también es una forma de conservar cierta, de como que de crear una especie de caja negra de tu sabiduría como escritor, ¿no? Porque cuando tú compartes consejos para escritores jóvenes, lo que en el fondo estás haciendo es dejarlos grabados para ti mismo también, ¿no? ¿Cómo has llevado esta nueva faceta? Porque no sé si la habías inaugurado Bueno, hace mira, algunos meses. yo crecí en el mundo de las máquinas de escribir, en el mundo de las bibliotecas con estantes, ¿no? Claro. Yo hice mi tesis en el año 84 en la Universidad de Texas. Posiblemente fue la última promoción que la hizo en una máquina de escribir con cinta y teclas, ¿no? Que sonaban. Ahí está Este, Efraín y, Treyes, ¿no? Contigo, en y Austin, ahí creo. estaba Efraín Treyes, claro que Sí. sí, estaba el Cholo Treyes, a quien le extraño mucho. Y, y luego, pues, llegó como gran novedad y como un acto de magia el mundo de las computadoras. Nos invitaban a las conferencias, a las presentaciones, ¿no? Y todo el mundo daba gritos de asombro cuando algo se podía eliminar o agregar de una manera tan rápida, ¿no? Fue el año, hace solamente 35 años de eso. Pero hoy en día es imposible pensar en nosotros como individuos y como sociedad sin el mundo virtual, ¿no? O Así sea, es. el mundo se acabó la plaza pública, ahora la plaza es el Internet o el Facebook o cualquier otra red social. Ahí es donde nos encontramos, nos saludamos, nos reconocemos, Y es sabemos algo que de gente, ¿no? y es algo que te cuesta o que disfrutas. No es algo que, mira, disfruto porque de hecho me reencuentro con gente que a lo mejor no habría, de la que Mm, mejor no habría sabido si no hubiera sido por eso, ¿no? claro. De repente busco el nombre de algún antiguo profesor o amigo y me entero de que está en Florida o en Afganistán o en el Turquestán o en la India, ¿no? Y entonces me digo qué habrá pasado para que se haya ido para que haya ocurrido eso, ¿no? También, por desgracia, veo fotos de antiguos amigos y los veo viejos y acabados, igual que debo estar yo, ¿no? Oye, yo me acuerdo mucho que la biblioteca de mi colegio del Carmelitas llevaba el nombre de tu padre, César Cueto Sí, Fernandini. sí, Y mucho, o sea, mucho antes de conocerte, yo estaba familiarizado con ese nombre porque era el nombre y la foto que además presidía el ingreso a la biblioteca del cole. Y no puedo dejar de asociar esa imagen con lo que tú escribiste y has comentado en varias entrevistas respecto de que para ti lo que más te marcó cuando tenías 14 años fue evidentemente la muerte de tu padre. Y en este sí. canal de YouTube que has inaugurado hubo una entrada muy bonita, que yo la disfruté mucho, de recuerdo a tus padres. Eh, Quería volver un poco a ese episodio. ¿Qué sientes que activó en ti la muerte de tu padre como escritor, más allá de como persona, como adolescente, que seguramente tardaste en encontrarlo, ¿no? Como respuesta, pero ¿qué sientes que ese hecho absolutamente tremendo provocó en ti como autor? Bueno, mira, te agradezco por esa pregunta, porque lo que creo que me hizo descubrir la muerte de mi padre es el poder de las palabras, ¿no? El poder del lenguaje y especialmente el poder de la cultura, ¿no? O sea, fue una muerte pues muy imprevista, ¿no? Murió de un derrame cerebral justamente un mes después del golpe de estado de Velasco. Y bueno, nos encontramos bueno, en la soledad
de la falta de un referente, de una referencia, de una relación con el mundo, ¿no? Como lo es el padre de alguien de 14 años que ve en él Claro. a una mediación con el mundo, ¿no? Entonces, claro, te digo lo del poder de las palabras porque la gente me decía, mi más sentido pésame, te acompaño en el sentimiento, todas esas cosas que se Sí. dicen por costumbre, pero Vacías, a mí lo ¿no? que me ayudó no fue eso, sino descubrir el poder de la poesía, el poder de la novela, el poder de las palabras, Mm, para sentirme acompañado. O sea, más me acompañaban César Vallejo o Eguren o Neruda, ¿no? Que esas palabras que me decía gente, que me decía gente a mi lado, por otro lado, pues muy bien intencionada, ¿no? Pero por un lado eso, y por otro lado el poder también del ejemplo de mi madre, ¿no? Que se mm. quedó sola, había sido el amor de su vida, ¿no? Mi padre, y que desde entonces, bueno, llevó una vida de enorme coraje y valentía y esfuerzo, ¿no? Para que saliéramos adelante mis hermanos Santiago, Mm. Marcos y yo. Esto creo Así que nunca que te el lo poder de las palabras y el poder de la vida de una persona, ¿no? Eso Claro, fue un descubrimiento. qué interesante eso. La muerte enseña mucho, ¿no? La muerte es una gran maestra, creo yo. Sí, La sí. muerte nos da muchas lecciones y nos hace ver este, muchos hechos en personas y en situaciones que nos rodean. Alguien pregunta cómo busco su canal de YouTube. Bueno, es fácil. Entren a YouTube, ponen Alonso Cueto y seguramente en los resultados más recientes aparecen algunas de las intervenciones que Alonso ha grabado especialmente para su canal. Es bien fácil rastrearlo y más fácil. Esta es obra de mi hijo Es. Esteban y de Victoria Peláez que han hecho este canal, así que Pero ellos son los lo, grandes lo- artífices. lo comentas casi como resignado a la iniciativa de ellos. No, no, estoy muy agradecido y muy feliz por el trabajo que han hecho ellos, porque es un Sí. trabajo que a mí hubiera sido imposible de hacer, ¿no? Alonso, que de tus padres y el poder de las palabras, que, ¿qué tan pronto descubriste tú tu vocación? Porque sin duda tenías ya una sensibilidad de escritor a los 14 años, pero probablemente todavía no sabías que querías eventualmente dedicarte a eso, ¿no? A contar historias. ¿O tú crees que lo supiste relativamente temprano? No sé si fue antes de eso. Sé que eso lo reforzó mucho y que lo definió de una cierta manera, porque, bueno, te podría dar una respuesta que es que descubrir la muerte te hace pensar con qué puedes combatir, ¿no? El paso del tiempo, el deterioro, la fugacidad de la vida, ¿no? Y Mm, las palabras son un antídoto, uno de los antídotos que hemos inventado las personas para combatir la precariedad, la fugacidad y el paso del tiempo. Puede ser ¿no? que uno se aferra a las palabras como una manera de enfrentar esta condena, digamos, terrible de lo que vas perdiendo, de lo que vas dejando atrás, ¿no? claro, claro. Pero no sé si es eso o es que, bueno, simplemente es el desarrollo de un instinto que todos tenemos. Todos tenemos el instinto de contar historias, de escuchar historias, de escribir, ¿no? Mm, Vivimos en un mundo, ¿no? De historias, especialmente los peruanos que estamos llenos de tantas historias, ¿no? Y de tanta historia en nuestras vidas, ¿no? Y que además siempre nos juntamos para contarnos historias, ¿no? Y algo que la pandemia no ha impedido, ¿no? Contar historias, ¿no? O sea que eh, todos tenemos el instinto, ¿no? Así como tenemos el instinto de respirar, ¿no? De comer, tenemos el instinto también de imaginar, de fantasear, es uno claro, de los claro. derechos humanos, ¿no? Es un derecho humano la fantasía y la imaginación. Y además Por yo eso, siempre he pensado de que solamente cuando uno se cuenta las cosas que ha vivido, en realidad está más cerca de comprenderlas, ¿no? Porque cuando uno las vive, el drama, el amor, la tragedia,
está tan inmiscuido en la escena dramática, trágica o amorosa, que es muy complicado tener además un punto de vista respecto de eso o una opinión literaria respecto de eso. Y solamente Sí, cuando utilizas el lenguaje para poder desentrañar esa situación, entiendes lo que te pasó, ¿no? sí, claro, exactamente, ¿no? Y tiene que pasar un tiempo Además, eh, claro. después de la experiencia vivida para que la puedas verbalizar y la puedas dar una forma, ¿no? Porque solo así, creo yo, puedes tener una distancia suficiente como para contarla, ¿no? Y eso Ujú, pasa en tu vida y pasa en la vida en las vidas individuales y en las vidas sociales, ¿no? mm, O sea, hay que ver que, por ejemplo, para que los Estados Unidos hablaran, hicieran cine, ¿no? Y novelas de la guerra de Vietnam, tuvo que pasar un tiempo después de la guerra de Vietnam, ¿no? Y así también en las vidas de todos nosotros, en las experiencias traumáticas, pues a veces tiene que pasar un tiempo para que nosotros podamos objetivarlas a través del lenguaje y comprenderlas, como bien dicen, ¿no? ujú. Pero para eso Eh, tenemos que tener un poco de distancia y un poco de frialdad, ¿no? Y esa es la idea de Graham Greene, que entre las diferentes características de un escritor, una de las más importantes es tener un trozo de hielo en el corazón, dice él, para poder tener una imagen objetiva de las experiencias más duras, ¿no? que además es uno de los autores que yo sé que más te ha influido, Graham Greene. Cuando tú escribes la Hora Azul, por ejemplo, claro, ya ha pasado un tiempo de los episodios trágicos que la inspiran y quería saber qué estaba pasando en tu vida en ese momento, o sea, cómo era el Alonso Cueto que escribía La Hora Azul sin pensar que iba a ganar el Herralde, sin pensar que iba a ser una novela Sí. fundadora de una tradición, sin pensar todo lo que ha ocurrido con esa novela después, ¿no? Que se iba a traducir, etcétera. ¿Qué estaba Bueno, pasando en sí. tu vida en ese momento? ¿Lo recuerdas? Sí, 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 mira, yo estaba trabajando en un trabajo de oficina, ¿no? Entraba a trabajar, era en el diario El Comercio. No tengo ninguna queja por mi trabajo de esa época en el diario. ¿En el Entraba a Dominical trabajar estabas a ya? No. ¿Estabas perdón, en el Dominical ya? No. claro, en los suplementos, en esa área Yo te conocí entraba a ahí, en el trabajar, Dominical. sí, ahí, no, efectivamente, claro que sí, me acuerdo mucho, muy bien. Y no tenía ninguna queja, pero no quería trabajar en nada que no fuera escribir una novela, ¿no? Escribir novelas, ¿no? Mm. Entonces, en ese momento, bueno, pedí licencia, estuve un tiempo fuera y empecé a escribir, dedicarle todo el día a escribir. Hubo dos personas, todo el mundo me dijo que era una barbaridad, que no debía hacer eso, que cómo se me ocurría, ¿no? Pero hubo dos personas que me apoyaron, ¿no? Una fue mi mujer, Cristi, que me dijo que si quería dedicarme a escribir y no a trabajar en nada más, lo hiciera, que ya veríamos cómo hacíamos con nuestros hijos que eran pequeños en ese momento, ¿no? ¿Qué tal el espaldarazo, no? Claro. Y la otra persona que me ayudó, que me dijo, hazlo de todas maneras, fue Alfredo Bray, ¿no? Que me dijo que no lo pensara, que tenía que dejarme por entero escribir. Así que en ese momento cometí esa irresponsabilidad total, ¿no? Ese acto de temeridad y no me arrepiento, ¿no? No sé si, bueno, lo que hice después fue bueno o malo, pero hice lo que quería hacer. Claro. Creo que Ah, fue buenísimo. hay que ser un poco valientes o irresponsables, no sé cómo llamarlo, o temerarios en la vida, porque de lo contrario, bueno, corremos el riesgo de no ser sinceros, ¿no? Con nosotros mismos, y hay que rodearse de gente tan irresponsable como uno, ¿no? Y tan temeraria como uno para poder realizar eso, ¿no? Mm. Pero bueno, en este caso me entregué, ¿no? Me dediqué por entero a Grandes Miradas y a la Hora Azul. Y me parece que ¿no? En ganar el premio y en
Te escucho, Renato, ahora sí, sí. Sí, ahora sí. Justo te quería preguntar por el premio, o sea, ¿qué hizo el premio por ti, por lo que tú consideras que es tu carrera? ¿Qué cosas activó? ¿A qué cosas sientes que te eventualmente te obligó? No, Porque, a ver, bueno, el mira, premio... el premio Sí, fue, el premio fue una ocasión, ¿no?, que tuve para lectores, para tener lectores en español y en otras lenguas, ¿no? Fue también mm, una ocasión para conocer a un gran tipo, a Jorge Herralde, ¿no? Bueno, y a Lali. Y digamos que lo que hace un premio, ¿no?, es ayudar a difundir, a promover un diálogo, ¿no?, una conversación, una relación más amplia, ¿no?, entre un escritor y los lectores, ¿no? claro, claro. Pero en realidad lo único importante, en lo posible, la soledad, en lo posible, después del ruido de la experiencia, pues en lo posible el silencio, y en lo posible la insatisfacción, el dolor, la necesidad, esos son los aliados de un escritor, ¿no? No la felicidad ni la satisfacción, Sí, pues, ni el éxito. El éxito es una palabra tan horrible, ¿no? es horrible, sí, Para, es horrible. para, para cualquier persona, para un escritor en especial, ¿no? El único éxito es un éxito, el éxito de una frase, de un diseño de un personaje, ¿no? Yo recuerdo, me contaron una vez una historia de, este, que le habían preguntado a Igor Stravinsky cuándo era feliz, ¿no? ¿En qué momento eres feliz? Le dijeron, ¿no? Y que él contestó, miren, me dijo, yo me levanto a trabajar de muy temprano y me invento sonidos, invento notas, ¿no? Y entonces dice que Stravinsky decía en voz alta las notas que él iba inventando, ¿no? Y le hacía escalas reproducía sonidos mientras estaba en la entrevista, y de repente decía, yo hago estos sonidos y llego a un sonido que yo quería y en ese momento soy totalmente feliz, ¿no? Su felicidad era pues llegar a esa, Ah, no sé, a esa integración, creo yo, nueva entre la vida y el lenguaje, ¿no? Y de la vida y las palabras, en ese caso, en el caso de él, entre la vida y los sonidos, que los sonidos puedan realmente representar a la vida, ¿no? O sea que la mm, felicidad de un creador, como es algo que tú bien sabes, es totalmente privada, solitaria y incomunicable, ¿no? Pero, y está en... Por eso creo que no hay escritores infelices, por eso creo que los escritores de una u otra manera siempre son felices, ¿no? Porque viven en esa continua búsqueda, ¿no?, sí, de sí. esa armonía. Sí, además es una búsqueda que cuando el aparente objetivo es alcanzado, inmediatamente te reporta una insatisfacción, ¿no? Esta sensación de que, no sé, Sí. pudo haber estado mejor, de que quizás no te mereces los reconocimientos que te están dando, en fin. Pero hay un tema que a mí me interesa mucho, que es el de las traducciones. Entiendo que La Pasajera acaba de ser traducida al inglés y penetrar en Sí, la el, viajera del en viento, el la viajera del viento. Sí. mercado Sí. latinoamericano, creo que ya había ocurrido antes con alguna otra novela tuya. Eh, no sé eso qué te sugiere a ti como autor. ¿Te genera entusiasmo o quizás lo ves con cierto escepticismo? ¿Es más el ruido que lo que verdaderamente pasa con los libros? ¿Cómo le contarías eso a la gente? Mira, no, mira, yo solamente hablo inglés y francés, o sea que yo no tengo idea de las otras traducciones. O sea, yo he tenido traducciones al serbio, al coreano, al griego, ¿no? Pero no tengo nada que decir sobre eso. Y Pero perdón, Alonso, casi nunca, y en esas traducciones al griego, al coreano, al serbio, cuando han querido traducir términos peruanos, porque en tus novelas hay mucho léxico peruano, ¿ha habido eso algún sería conflicto? Me interesante. imagino que sí, ¿no? Sé de una traducción al portugués donde el personaje llegaba a la tienda y en el portugués salía que se bajaba el metro de Lima, por ejemplo, cosas de ese tipo. No tengo ni idea cómo han podido resolver algunas,
algunos términos, ¿no? Pero en realidad el traductor es un nuevo escritor, ¿no? Es un escritor distinto Totalmente, y sí. nunca he tenido discusiones, ni conflictos, ni problemas, ¿no? Con los traductores. He tenido muy buenos traductores, ¿no? En el caso del inglés, Frank Wynne es un magnífico traductor, ¿no? En el caso del alemán, Elke Ver fue una maravillosa traductora. Hmm. Y Aurore en el caso del francés. Así que no, nunca he tenido problemas. Y lo mismo te podría decir de las películas que hacen en torno a tus novelas, ¿no? Ellos son los que dirigen, ¿no? Así que uno solamente es la materia prima para... Las novelas originales son solamente la materia prima ¿Tú nunca para... participaste de la escritura del guión de ninguna de las películas que han No, estado basadas en no, novelas no, tuyas? nunca. Y además, no debo, ¿no? No debo participar, creo yo, a no ser que, bueno, me lo pidan como algo muy especial, pero Claro. las Te lo, películas te- son de los directores. te- Uno pone la arcilla inicial, pero ellos son los que hacen ujú. Te lo la pregunto película porque, porque tiene que ser así, ¿no? Eso es parte de la vida. digo, te lo preguntaba porque tú has escrito guiones y de hecho yo recuerdo que una de las cosas que tú Sí, comentaste en uno de los primeros programas de Aldea Global, a donde varias veces fuiste como sí, claro, invitado sí, sí, en con ese programa que hacíamos con personajes Guillermo tan Yacosa queridos, allá en Radio San con Borja. Guillermo y Carlos, sí, claro. Sí, y tú contabas que tú eras guionista de Gamboa, la vieja serie Sí, policial de los 70s, 80s. sí, 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 claro. Por eso te preguntaba si tú habías Y participado del guión después, pero no, no, o sea, el hecho de haber hecho pero, guiones antes, pero digamos que la gran diferencia es que cuando escribes guiones, escribes mirando y escribes oyendo, ¿no? O sea que mm, te imaginas cómo va a sonar y cómo se va a ver esto, ¿no? mm, Y en cambio, cuando escribes en novelas no claro, necesitas, es verdad, digamos, imaginar eso, ¿no? Ahora, en general, pues es verdad, también cuando escribes una novela no tienes problemas, ¿no? De producción, porque yo ahora, por ejemplo, estoy escribiendo una novela histórica, pero yo puedo imaginar lo que a mí se me ocurra, ¿no? Y puedo escribirla. Mientras que si uno escribe un guión de un guión, pues uno tiene que pensar, esto lo van a poder producir, esto lo van a poder representar, ¿no? O sea, yo puedo escribir una novela sobre el Imperio Incaico y bueno, lo hago, pero si escribo un guión sobre el Imperio Incaico, tengo que pensar si van a poder ambientarla, si van a poder claro, producirla, cuánto hay de claro. presupuesto y ese tipo de cosas, ¿no? Entran a tallar otros factores. Antes de volver al tema de los libros, hablando de Gamboa, ¿era verdad que los capítulos entre bandas de policías y bandas de delincuentes se grababan con una sola pistola? Bueno, Tú contaste eso una vez, ¿no? sí, a veces, Que el presupuesto era tan mísero en que... la televisión, pues no hay todos los recursos que uno necesita, pero en realidad me interesó mucho esa novela, ¿no? Le agradezco a toda la gente que estuvo ahí. Soy un gran también consumidor de policiales y me encanta la novela policial, las series policiales. Tú sabes Hmm, lo que decía Chesterton, ¿no, Renato? Que un escritor es un criminal, el crítico literario es su detective. O sea no, que el crítico literario investiga el crimen que tú has cometido, ¿no? Así que escribir también es un acto de transgresión, es un acto criminal, es un acto claro, que va en contra de lo que uno espera, ¿no? Nadie espera que uno escribe, nadie te pide que escribas, ¿no? La gente quiere que, bueno, que des una clase o que hagas útil. algo productivo, algo útil, pero nadie te pide que escribas. O sea que el hecho mismo de escribir una novela ya es un acto en la clandestinidad, Oye, ¿no? Alonso, Somos seres clandestinos por definición. somos seres clandestinos, es verdad. Sí, es verdad. Estaba repasando un poco la relación de libros que has publicado y me llamó mucho la atención de que al inicio alternabas libros de novelas con libros de cuentos. 2000, edición de cuentos.
pero de pronto dejaste de escribir cuentos. Bueno, ¿A qué lo atribuyes tú? sí, Del 2000 en adelante no hay un libro tengo de un cuentos libro de de cuentos, Alonso Cueto. sí, tengo un libro de cuentos todavía, bueno, que está, que es inédito, que bueno, no sé hasta cuándo lo publicaré, pero sí tengo, digamos, interés por los cuentos todavía, ¿no? Hay dos maneras de entender la vida Ajá. de cada uno, ¿no? Podemos entender nuestras vidas como una serie de cuentos, como una serie de episodios, como una serie de relatos cortos, ¿no? Hay gente que vive la vida así, como un libro de cuentos, ¿no? O sea, tu vida, bueno, Mm, empezaste a trabajar en un lugar, conociste a un grupo de gente, se terminó esa etapa, empezaste otra, ¿no? Hay gente que vive como si su vida fuera un montón de cuentos, ¿no? Y hay gente que vive su vida como novelas, ¿no? Que establece un gran proyecto y lo desarrolla a lo largo de su vida, ¿no? O sea que va evolucionando, va mm, transformándose, va buscando objetivos, pero todo es a largo plazo, ¿no? mm. Con el tiempo yo me he inclinado más hacia la novela en mi vida, porque bueno, en mis libros, ¿no? Pero en realidad pues, vivimos nuestras vidas siempre de las dos maneras. Nuestras vidas son a la vez novelas y son libros de cuentos, ¿no? O sea, son una serie de episodios que empiezan y terminan, Es bonito pero eso, ¿ah? también hay constantes a lo largo de las cuales vamos proyectándonos, ¿no? Así que hay, digamos, hay espacio para los dos géneros, ¿no? En cada uno de nosotros, ¿no? Oye, yo recuerdo Pero que sí es verdad que me he dedicado más a las novelas. Sí, sí, sobre todo en los últimos años, pero igual, tus libros de cuentos son magníficos y ojalá que la sí, gente gracias. pueda buscarlos. Eh, Estaba pensando, ahora que quería conversar contigo, de que cuando yo me vine a España, porque tú has vivido aquí en España. ¿Me escuchaste? No. Aló, Renato, ¿me Sí, sí, oyes? sí. No. Ahora sí Sí, creo ya, que ya perfecto. Sí, se reanudó. Ahora sí te escucho. No, te sí. preguntaba que te comentaba que cuando yo me vine a vivir a España y te lo comentaba, ¿no? Tú me hablabas de tu temporada en España. ¿Podrías contarme alguna anécdota de tu paso por España? Que yo sé que tienes varias. Bueno, mira, eh, cuando yo vivía en España, estamos hablando de finales de la década del 70, ¿no? España no era todavía Madrid, por lo menos no era una ciudad tan abierta como Claro. ahora, ¿no? Y una de las características era la gastronomía y en especial, bueno, el mundo de los restaurantes, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber ido a cenar, ¿no? Yo solo a un sitio ahí por la Plaza de España, que es un lugar que me gusta mucho, donde está la estatua del Quijote, ¿no? Mm. Y entonces, fui y pedí, ¿no? Al final de la cena un café y una tarta, como dicen ahí, una tarta, no dicen torta. Y entonces el camarero me miró y me dijo, eso no puede ser, eso no puede ser. Y le dije, ¿por qué no puede ser? No, me dijo, porque usted no puede pedir una tarta y un café. Usted tiene que comerse la tarta y una vez que yo vea que usted ha terminado la tarta, yo le traigo el café. Entonces yo le dije, pero a mí lo que me interesa, lo que me gustaría es tomar un poco de café y un poco de tarta para así ir amenizando. Y me dijo, esto no puede ser, eso no está bien, eso está muy mal. Y entonces me dijo, ¿usted de dónde es? Yo le dije, bueno, soy del Perú. Ah, bueno, pues con razón. Entonces yo le pregunté y le dije, por favor, ¿podría hablar con el administrador, con el gerente, con el presidente de la corporación, con alguien para explicarle mi Con un grave problema? superior. Y me trajo a un señor y me dijo, sí, por supuesto, usted tiene razón. Y el camarero me trajo la tarta con el café con gran pesar, pero bueno, traté de compensarlo con una propina al final. Su derrota gastronómica. En general, creo que esto es una muestra de lo rígidos que en algún momento todavía fueron, ¿no? Los españoles, pero después Madrid y España se abrieron mucho más, ¿no? Mm. Al mundo y evidentemente, bueno, tú sabes que hay una relación muy, el desarrollo capitalista
ya, ¿no? La amabilidad tiene mucho que ver en la amabilidad en los Mm, restaurantes, en los hoteles, en los lugares públicos, tiene mucho que ver con la expansión, digamos, de la diversidad de los turistas, de los comensales, ¿no? Así que cierto, cierto, la cierto. amabilidad Pero a es pesar una de que tú has virtud. tenido temporadas, o sea, a pesar de que tú has vivido en distintas temporadas fuera del Perú, tampoco nunca has vivido tanto tiempo fuera del Perú, ¿no? O sea, tanto tiempo como No, para mira, sentir yo he que vivido tu 8 obra se años, ha visto influenciada por una he vivido 8 años experiencia. fuera, perdón, sí. Bueno, ocho sí, claro, ocho sí son varios años. No, cuéntanos, porfa, cuéntanos. No, no, es que yo viví 3 años en España y luego me fui 5 años a Estados Unidos y entonces viví esa temporada fuera, ¿no? Pasaron 4 años antes de que yo volviera a Lima, siquiera de visita, o sea, volví de visita a los 4 años, ¿no? En esa época era muy difícil la comunicación, no podíamos hacer lo que estamos haciendo ahora. Vivía de escribir cartas a mi madre. Hablar Mm, por teléfono era un lujo, ¿no? Era un lujo que además muy fugaz, porque no podías hablar más de 2 o 3 minutos. Y entonces, bueno, viví en un exilio pues mucho más claro, pronunciado. claro. Pero dime una cosa, Pero, Alonso, ¿esa experiencia tanto en España como en Estados Unidos se ha visto reflejada en tu obra? Porque cuando yo pienso en los libros de Alonso Cueto, sobre todo son, o sea, dramas muy peruanos, ¿no? La violencia, la sí, memoria, en fin, claro. la radiografía psicológica de la familia, pero no sé si Estados Unidos, o en todo caso cuéntame, en dónde están esas experiencias fuera, si están en tu literatura o no las colocaste ahí. Bueno, en mi primer libro, en La Batalla del Pasado, Ya. aparecen muchos personajes exilados que viven Mm, mucho tiempo fuera y ahí, digamos, aparecen muchos de ellos, ¿no? Pero tienes razón, o sea, la mayor parte de mi obra está, digamos, situada, ¿no? En escenarios peruanos. Y creo que para un escritor peruano es un privilegio, ¿no? Serlo, porque como tú sabes muy bien, hay tal diversidad de experiencias, de situaciones, de personajes, de mundos culturales, de mundos étnicos, de mundos lingüísticos en el Perú, que solo con hablar del Perú ya estás hablando de todo un universo tan distinto, es verdad. tan trastado de personas, ¿no? Y de situaciones. Entonces, es un poco, digamos, saber, ¿no? Que vives en un país donde coexisten, bueno, las formas de una modernidad occidental con las formas de las tradiciones más puras, la geografía más diversas, ¿no? Mm, Los tipos culturales más distintos, donde ocurren cosas como, bueno, como las que pueden ocurrir, ¿no? En los grados de violencia extrema, ¿no? Y de explotación y de esclavitud y a la vez, ¿no? Otras formas, digamos, de generosidad y de humanidad. Y todo esto, bueno, en un país donde que tiene todos los microclimas, todas las geografías, ¿no? Así sí. que, digamos, sin salir del Perú puedes hablar de la gran diversidad de los seres humanos, ¿no? Pero Eso bueno, eso hace, Alonso, que sea tan difícil, claro, porque hoy cuando se discute de la gran literatura latinoamericana, la literatura peruana, es más difícil focalizar categoría porque hay tantas literaturas, ¿no? Hay tantas formas de vivir el Perú. Están los peruanos que viven en el Perú, están los que viven fuera, que también escriben sobre el Perú. Cuando tú escuchas la expresión, ¿no? La literatura peruana, ¿a qué lo asocias? Porque para mí cada vez es más difícil establecer esas coordenadas. claro, porque estás asociando literatura, que es una actividad espiritual, una actividad creativa, con Con una, Perú, que es un lugar, digamos, delimitado geográfica, políticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes delimitar una cosa con la otra? Igual se puede decir de literatura francesa o inglesa o exacto, brasileña, ¿no? sí. Delimitar dos cosas que no tienen que ver, ¿no? Así que, bueno, no lo sé, no sé Es una buena respuesta esa, porque en sí, si estamos influenciados, ¿no? Por una manera de ver el mundo, si todos los peruanos, pero evidentemente pues hay
Tan peruano es Seguren como Melcocha, perdón, como Melcochita, dices como tú. Melcochita. Estamos vientos, sí. Pero Oye, muchas pero veces esa es una que a cosa ti que te yo ha aprecio pasado mucho eso, en yo me ti. siento mucho más cerca de alguien que no es de mi país, ¿no? Con el que puedo conversar Mm. mucho más que con muchos de los que son, son paisanos, ¿no? Eso es, digamos, hay una serie de hermandades y de asociaciones espirituales, ¿no? También. Te decía que yo reconocía mucho en ti esa capacidad para, eh, valorando por supuesto lo intelectual y la intelectualidad, escapar al mismo tiempo del rollo académico y tener un pie siempre puesto en la calle, ¿no? O sea, contigo hemos hablado varias veces de la capacidad que tenemos los peruanos de poner chapas, del humor, del chisme, y es una, digamos, un movimiento pendular que no todos los autores son necesariamente capaces de hacer. Hay unos que se quedan instalados en lo académico y se vuelven quizá muy aburridos, predecibles, y por otro lado hay quizá algunos que se quedan muy en la crónica del día a día y no dan el salto hacia lo intelectual. ¿Tú te mueves, tú eres consciente que te mueves en las dos fronteras? No, mira, yo aprovecho lo que me dices, Renato, que me parece muy interesante porque eh, 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 la literatura, como cualquier arte, Sí. en su origen es popular, es una creación popular. O sea, Mm, los rapsodas griegos que hacían, bueno, cantaban y recitaban frente a la gente, ¿no? En las mm, plazas, ¿no? O sea, la Ilíada era, es y verdad. lo decía, digamos, se cantaba, ¿no? Entonces, el otro día conversaba con un amigo y discutíamos, porque yo le decía, el futuro de la literatura va a depender de los lectores, de la gente que ama la literatura. Y él me decía, no, no, el futuro de la literatura depende de los críticos y de los profesores y de la academia, ¿no? Y le decía, no, Ah, nada que ver, eso no es cierto, ¿no? Este, claro que hay casos de lectores que en una época determinada valoran un libro y que después no es considerado por las nuevas generaciones, pero en general creo que los lectores del futuro van a ser los que este, reconozcan, ¿no? a los grandes escritores, ¿no? mm, Y no los profesores, ni los críticos, ni los intelectuales, ni ninguna de esa gente, ¿no? Entonces, en realidad, lo que cuenta, creo yo, es, bueno, escribir de lo que a uno más le importa, ¿no? De lo que a uno más lo conmueve, de lo que a uno más le duele, de las esperanzas, de los anhelos, de las frustraciones, de los dolores, de todos los secretos que uno tiene, porque escribir, digamos, es el momento de la verdad, ¿no? Y ahí no hay mm, fingimientos, ni artificios, ni disfraces, ¿no? Entonces, que te salga lo que está en ti, ¿no? mm, Y tú te darás cuenta de quién eres por lo que escribes, ¿no? Así como también un lector se va a dar cuenta de quién es por lo que más le gusta de lo que lee, por sus lecturas preferidas, ¿no? O sea, te podría decir que cada lector eh, se comprende a sí mismo, ¿no? Se habla a mm, sí mismo, se mm, da cuenta de sí mismo a través de sus libros, de sus autores preferidos, ¿no? O sea que la manera más profunda y esencial de conocernos es escribir y es leer, ¿no? Es contar historias, ¿no? Ahí es donde nos definimos como lo que somos, ¿no? Y claro que hay algo de popular y de intelectual, puede ser, ¿no? Pero lo importante es ser quien eres y claro, recordar, ¿no? sí, ser genuino y recordar, es Claro, verdad. sí. Eh, hace poco, no sé a quién escuchaba reflexionar respecto de cómo cambia el proceso creativo, incluso la capacidad creativa con el paso del tiempo. Hay autores que escribieron sus mejores novelas a los 20, a los 30, y el resto fueron intentos, ¿no? O simulacros de aquellas viejas novelas que escribieron. Hay autores que al revés, que escribieron durante 20 o 30 años novelas mediocres
y cuyos verdaderos libros más aparecieron incluso longeva, incluso en su vejez. Eh, Cuando tú miras tu obra a los 66 años, creo que tienes Sí, 66, 67. Todavía juventud acumulada. o sea, me encanta esa expresión, juventud acumulada. ¿Cómo, qué posición tienes tú respecto de la obra que has construido? O sea, sientes que puede parecer una pregunta tonta, pero a veces en las preguntas tontas hay un poco de sabiduría. Eh, ¿Sientes que estás a la altura de los mejores libros que has escrito? ¿Sientes que puedes escribir todavía mejores libros? Es una pregunta difícil porque a veces la juzgan mejor los lectores que uno, ¿no? Mira, Pero, sí, eso, claro, exactamente, ¿no? Eso lo juzgan mejor los lectores. Yo les tengo cariño a todos mis libros, les tengo, digamos, como tú también bien sabes, ¿no? Escribir un libro es desarrollar un proceso de compromiso, de entrega, ¿no? Digamos, de darle todo lo que tú puedas al libro, así como se lo hmm, das a un hijo. Y en algún momento, bueno, el libro tiene una vida ahora sí, terminado sí, ahora sí. o que lo tienes que abandonar, ¿no? Pero, y bueno, y ya le pertenece a los demás, es como cuando un hijo se va de tu casa, ¿no? Que ya le pertenece a los demás, a los lectores, y bueno, intentas empezar un nuevo proceso de creación con alguno, ¿no? Pero, como te digo, les tengo siempre cariño a todos mis libros, pero al libro que más cariño le tengo es al que estoy escribiendo en este momento, ¿no? Hmm, Al que uno está haciendo, porque es el libro con el que uno está en un momento de intimidad, ¿no? Es claro. como el libro, digamos, como que más está dentro de ti, ¿no? Eso siempre me Claro, ha llamado la atención, que cuando siempre uno, he pensado, quiero pensar siempre, ¿no? Que el mejor libro que puedo escribir es el que estoy escribiendo ahora. claro, eso siempre me ha llamado la atención de los festivales o de los encuentros literarios, que uno va a hablar de libros que en realidad ya casi ni siquiera representan el momento que uno está viviendo, ¿no? O Sí, sea, sí, son libros de los que sabe más el autor que tú eras cuando los estabas claro. escribiendo, que se parece muy poco a ti ahora, porque tú estás en otro libro. Así es, y hay gente que te habla de esos libros que a lo mejor tú has olvidado. A veces uno se olvida hasta el nombre de los personajes y que te los menciona, lo acaban de descubrir, ¿no? ¿Alguna Bueno, vez yo no, alguna vez ha venido un lector y te ha dicho algo sobre alguno de tus libros que te ha parecido especialmente luminoso, especialmente revelador? Porque finalmente, como decía Gonzalo sí, Rojas, qué sabe uno de los libros que escribe, ¿no? sí. Bueno, no, a veces me dicen, y este personaje, por ejemplo, me dicen el susurro de la mujer ballena, ¿no? Y estaban enamoradas las dos mujeres, tenían interés por la una por la otra. Entonces yo les digo, eso habría que preguntárselas a ellas. Ellas sabrán si estaban enamoradas, si querían tener algo. Eso es algo que ya yo pienso, ¿no? Creo, ¿no? Que los personajes son seres vivos o son seres autónomos, ¿no? Y ellas sabrán lo que piensa. El autor, claro, como te digo, o sea, vuelvo a la metáfora del hijo, ¿no? El autor, bueno, ha estado ahí en su origen, ¿no? Pero ya ellos tienen una vida propia, ya sabrán ellos qué es lo que son, ¿no? Hmm. Y lo mismo con muchos otros personajes, ¿no? Pero yo que creo que es lo más importante es eso, ¿no? Que los personajes vivan, respiren, tengan ideas propias, no las ideas que tú les has dado, ideas propias, que vayan desarrollándose por su cuenta. Pues, y Que entonces, incluso te bueno, puedan contradecir a ti, ¿no? Que incluso puedan me, cuestionar tus me, propias ideas de políticas, no sé. claro, me preguntan también sobre el personaje de Laura Azul, sobre Miriam, ¿no? Algo sobre su muerte, ¿no? Y yo les digo, bueno, habrá que preguntárselo a ella, ¿no? Ella sabrá. Y bueno, la única manera de preguntárselo es buscando en el libro algo que nos diga, que nos diga cuál es la respuesta, ¿no? Pero eso es algo que me ocurre con frecuencia, ¿no? Bueno, no quiero compararme para nada, pero hay una escena en una novela de Chandler,
que me parece que es el gran sueño, donde hay alguien que mata a alguien, aparece una bala y muere alguien, ¿no? Y entonces le preguntaron a Chandler, ¿quién mata a esta persona? ¿De quién? Y Chandler dijo, no tengo la menor idea quién es el asesino. O sea que el autor es el último en saber, igual que el marido, ¿no? Es el último en saber. Es como Vargas Llosa justificando al jaguar delante de sus editores franceses, ¿no? Que Sí, él sí, que sostenía que el jaguar no había sí, matado y el otro decía que sí. sí había matado al esclavo. No, sí, Claude Cuffon le Eh, dijo, Jaguar no lo pudo haber matado, y Vargas Llosa sí, pero yo creo que lo ha matado, y Cuffon le dijo, tú no sabes nada de esto, ¿no? no se ha entendido la Pero es novela que has así, es escrito. que es verdad, está en manos de los lectores, ¿no? Está en manos de los lectores ya. Yo creo que un escritor es un sirviente de los personajes y de la novela, y luego es alguien, digamos, los dueños son los lectores, ¿no? Mm. Ahora, justo hoy día, me crucé con el embajador de Perú aquí en Madrid. Lo comento no por que sea embajador, sino Y porque es muy sobrino simpático, De Julio Ramón sí, Ribeiro. muy simpático, sí, claro, sí lo conocí, sí. Y tú has conocido a Julio Ramón y lo has disfrutado. Y te Sí. quería preguntar qué recuerdo tenías de él, el recuerdo más próximo a ti, de algo que hayan Bueno, vivido mira, yo juntos. lo conocí por una razón increíble, me pareció insólita la manera de conocerlo, porque un día yo caminando por los patios de la Universidad de Texas, caminando, viene un amigo, un peruano y me dice, se ha muerto Julio Ramón Ribeiro. Era el año 82, 83. Entonces yo regresé a mi casa muy compungido, muy triste, no había internet todavía a ese nivel en ese momento. Pero no Escribí había una muerto todavía, reseña. claro. Y no había muerto, claro. Escribió una reseña Ah. sobre su muerte, sobre lo que había sido su vida y sobre su muerte. Y se la mandé a la revista Debate, donde yo colaboraba. Entonces, No me digas que la me publicaron. contestaron, no, me contestaron por carta diciendo, pero no hemos sabido que ha muerto, ¿no? Entonces, averigüé, ¿no? Y resulta que cuando hablé con alguien en París, hablaron con su hijo y le preguntaron, ¿ha muerto? Y dijo, no creo que haya muerto, porque ha salido a comprar el pan esta mañana aquí en París. Entonces me quedé con mi artículo Con tu fake, necrofílico con tu fake news. y dije, bueno, vamos a hacer una cosa y voy a averiguar su dirección y le voy a mandar este artículo, ¿no? Porque hay pocas personas que sabrán, podrán leer lo que se diga de ellos Claro, es después de verdad. muertos. ¿Tú ya lo Entonces, conocías o no lo conocías? no lo conocía, no lo conocía. Entonces me contestó con una carta de lo más agradable y simpática y dijo, bueno, como decía Mark Twain, las noticias de mi muerte son algo exageradas. Mi amigo, el que me había dicho que había muerto, se había equivocado. El que había muerto era José Jiménez Borja. Y entre José Jiménez Borja él había pensado Julio Ramón Ribeiro. Bueno, entonces, Co- como co- te digo, co- me contestó con una gran carta muy simpática, muy irónica. Y en un viaje de vacaciones a Lima nos conocimos, ¿no? En casa de Patricia Pinilla, que era su editora. Y bueno, empezó una amistad porque yo vine a vivir al Perú y él también, y nos veíamos con frecuencia, jugábamos ajedrez. Mm. Él era mejor jugador de ajedrez que yo, pero yo era más temerario que él, entonces yo lo atacaba sin ningún plan, y él pensaba que yo tenía un plan y entonces él se defendía. Y así que entre mi audacia y sus conocimientos hacíamos tablas, ¿no? Yo creo que hacer tablas era un compromiso de la amistad también, ¿no? Pero él sacaba su tablero y jugábamos, y bueno, me comentaba, ¿no? Que antes él había jugado con Lucho Loaiza, que sí era un magnífico jugador de ajedrez, ¿no? Yo no sé si te Pero conté esa, bueno, pasamos, tuve un enorme cariño, un claro, aprecio, claro. muy grande por Julio, es alguien que quien extraño muchísimo, y bueno, tengo la suerte de estar con él de vez en cuando lo leo, cuando leemos algunos de sus textos con los alumnos, y Mm. creo que la imagen de Julio ha crecido, ¿no? Con el tiempo, porque hay una zona de la vida y sobre todo de la vida peruana que él retrató mejor que nadie, ¿no? Que es la zona Sí, sí, del sí, héroe total. pasivo, del héroe callado, ¿no? Del Es mudo, que increíble es eso, lo que... ¿no? Cómo la obra de Julio Ramón no hace más que actualizarse,
sí, empoderarse con el paso de los años. O sea, ¿quién hubiese sin duda, pensado, sí. empezando por él, que su obra iba a ser tan representativa de estos años, ¿no? Sí, Incluso. sí, sí. Y es alguien con una integridad, ¿no? Y bueno, necesitaba el cuento, ¿no? Que es el género Mm. del héroe pasivo, ¿no? Oye, Alonso, yo me acuerdo que una vez que fui a tu casa, me impresionó mucho cuando pasamos a tu estudio y me mostraste una foto de Arguedas con tu padre. Sí, Y no solamente me mostraste la foto de Arguedas, sino que me contaste que lo habías conocido, lo cual, claro, para cualquiera que nos escuche puede parecer un milagro, pero era un milagro obrado por tu padre y por los tiempos, ¿no? O sea, tú conociste a sí, Arguedas y compartiste muchas cosas con Arguedas. claro que sí. Claro que sí, porque mira, Arguedas era muy amigo de mi padre y de mi madre. Este, él iba a almorzar a mi casa los martes, todos los martes. A nosotros que éramos niños, bueno, yo tenía 11, 12 años en ese momento. Nos impresionaba mucho que le faltaba un dedo, tenía un muñón, y que hablaba en quechua con nuestra empleada, ¿Y cosa por que qué nos era, fascinaba sabes? realmente. ¿Ah? Porque él había Por... tenido un accidente de niños con este dedo. Ya. Y luego, pues, mis padres salieron de viaje, se fueron de viaje y él vino un día y a mi hermano Marcos y a mí nos recogió y nos llevó al estadio, nos llevó a ver un clásico, Alianza U, y lo que más recuerdo es su fascinación al entrar y al salir del estadio con había unas carretillas que vendían torres de huevos fritos, de salchichas, de panes, de cebollas, con unas lámparas de querosene, con humo, eso lo fascinaba, todo el mundo de la calle, de la, Qué maravilla. de la venta, ¿no? Y luego, pues, alguna vez que hicimos un viaje con él, porque él le encantaba ir los domingos al Coliseo, íbamos, ¿no? También a escuchar música popular, y en un viaje que hicimos, pero no recuerdo qué provincia, me acuerdo que comentó esto, ¿no? Que el corazón de un pueblo, el corazón de una comunidad se puede apreciar en dos lugares, que son el mercado y el estadio de fútbol, ¿no? El mercado, este, chanchos, sándwiches de lechón con cebollas y sortean a un chancho asado en el intermedio y pasan las reinas de belleza de la provincia, o sea, a esos escenarios representativos, ¿no? Y recuerdo que también nos llevó de regalo a nosotros, a mis hermanos y a mí, un libro que acababa de salir, ¿no? Nos decía un escritor argentino muy inteligente, muy interesante, que se llamaba Quino, y esos libros eran los primeros libros de Mafalda, ¿no? Y entonces él nos decía, qué inteligente, qué interesante todo esto. Y eso es algo curioso, ¿no? Porque esa imagen de Arguedas, Qué digamos loco que eso, ¿no? concentrado en un mundo andino, y eso no era cierto, él estaba abierto a todas las manifestaciones de Qué todas partes, maravilla. y eso es lo que hace que su grandeza, además del hecho de que también está comprometido con su mundo particular, por supuesto, ¿no? Pero era Qué muy maravilla risueño, quien te muy haya, gracioso, ¿no? Era muy quien te haya divertido en las introducido al reuniones. mundo. Sí, interesante, sí, me parece, sí, qué curioso eso. Sí. Y como te digo, era muy risueño, era muy divertido, hacía Eh, bromas todo el tiempo, ¿no? Esa imagen terrible, digamos, la guardó en gran parte de las veces que lo recuerdo, ¿no? hmm, Pero hasta el momento en que él muere, que es en el año 69, si no me equivoco, en diciembre, ujú. yo no sabía que era un gran escritor, yo solamente sabía que era un gran amigo de la familia, un gran tío. Nos hablaba a los niños, ¿no? Tú sabes que muchas veces los amigos de los padres no hablan con los hijos, ¿no? Los mantienen y hablan con los padres, pero se acercaban a nosotros, se sentaban, nos contaba historias. Bueno, es uno de los dones que tengo en mi vida que nunca termino de agradecer haberlo Pero conocido. es que eso es lo magnífico, ¿no? Que lo has conocido sin, digamos, sin la admiración hacia el escritor, sino como Sí, la persona que como, era, con sus, sí, con sus, no sé, obsesiones y sus, ¿no? Intereses, sí, sí, etcétera. en su vida Eh, cotidiana, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no?
quería hacerte una serie de preguntas sobre temas que tal vez, no sé, son un poco incómodos o sobre los que existe una serie de prejuicios y sobre los que a veces yo no tengo una respuesta concreta. Por ejemplo, hace poco se celebró aquí en España el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, ¿no? Y siempre surge la polémica sobre qué representa esa fecha. Hay mucha gente que piensa, no sin razón, que aquella fecha recuerda el inicio de un genocidio sistemático en el que las comunidades originarias, no solamente del Perú, sino de otros pueblos, fueron vulneradas. Y hay quienes piensan que se inició un proceso violento, claro que sí, pero que redundó a la larga en una serie de apropiaciones y de sincronizaciones, etcétera, culturales. Eh, tú qué piensas cuando cuando escuchas esta polémica? Eh, ¿Tienes alguna? Me imagino que sí, ¿no? Pero qué es lo que le dices a la gente cuando seguramente te asalta con la pregunta de ¿debemos celebrar el 12 de octubre o es una fecha sobre la que tendríamos que poner algunos reparos? Bueno, mira, yo lo que creo, Renato, es que yo no lo llamaría el Día de la Hispanidad. Yo creo que el proceso de la conquista es un proceso que hay que marcarlo en la historia de la época. Era una época en la que era una época de creación de imperios, de desarrollo de imperios, de búsqueda, ¿no? Mm, de imperios. Era natural, digamos, los incas también fueron emperadores, los incas también conquistaron exacto, a otros pueblos. exacto. Lo mismo puede decirse de los aztecas, ¿no? Estamos en una época de grandes imperios. Creo Se que tiende a romantizar un poco, ¿no? La idea de que el imperio incaico bueno, no era sí, tan salvaje como realmente era, ¿no? sí, pero creo que es verdad que, digamos, no es solamente la idea de la hispanidad, la idea de una integración de los mundos, ¿no? Que era natural. Ajá. Por otro lado, era imposible, ¿no? Que no ocurriera, ¿no? De una u otra manera esta integración, digamos, con el desarrollo de los viajes y con el Renacimiento, ¿no? Una vez que se acaba la Edad Media, bueno, empieza este culto al viaje, ¿no? Creo Sí, pues. que no tenemos por qué sentir ningún complejo los latinoamericanos y los peruanos, porque si bien es verdad que recibimos una gran civilización, también aportamos al mundo, sobre todo en el caso de México y Perú, una gran civilización, ¿no? Mm, Que le dio al mm, mundo una serie de productos naturales como la papa de México o el tomate, perdón, la papa en el Perú y el tomate en México, y también una visión del mundo, ¿no? Y una serie de riquezas arqueológicas, artísticas, una gran literatura oral, ¿no? mm. Creo que la manera de ver esto es como una integración. Ahora sí te diría que a mí me parece terrible, digamos, que la conquista española, por ejemplo, hubiera barbaridades como que se fundiera el oro del Coricancha y se vendieran lingotes. Eso es algo digamos, pero es terrible, hay que lamentar, ¿no? Sí, a mí, por Digamos que, ejemplo, este año en fin, es parte de la época, ¿no? me chocó, o sea, que haya tanta celebración por el Día de la Hispanidad y que no haya ninguna alusión, ni siquiera simbólica, a partir de, no sé, banderas, a los pueblos latinoamericanos. Eso sí me generó una, no sé, una cosa como Sí, yo, avinagrada, ¿no? sí, yo estaría digamos que la conquista, como te digo, estaba en Magallanes, pero sí, digamos, el hecho de que se destruyeran los símbolos y las imágenes de la cultura de los vencidos, ¿no? Que hubiera sido un gran aporte, creo que también a ese legado, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que muy pronto, ¿no? Después de la conquista, ya el padre de Fray Bartolomé de las Casas, digamos, hace una reivindicación, ¿no? Del Mm, mundo indígena frente a Ginés de Sepúlveda, ¿no? Este, y también creo yo, ¿no? Que
de una u otra manera, ¿no? A pesar de esta violencia, el mundo de los hispanos y el de los nativos empieza a integrarse y se producen algunos mestizos, ¿no? Sin duda, o sea, Ya, hoy incluso los que cuestionan aquel encuentro, por muy violento que haya sido, somos hijos de ambas sí. tradiciones, ¿no? O sea, somos... Sí, en general creo que yo lo que hay que rechazar, tanto en hispanos como en, en hispanistas como en indigenistas, es la idea de lo puro. No hay razas puras. Sabes que a Así mí es, yo detesto la idea de lo sí. puro de un lado y del otro, ¿no? ¿Has dado en el clavo? Como eso una vez le oí decir a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que solamente hay, dicen que hay caballos de pura raza, pero eso es porque no le han preguntado a la yegua. O sea que en realidad no hay nada puro, ¿no? O sea, esa es la limpieza étnica, la pureza étnica. Eso tú lo ves ahora en Estados Unidos con la supremacía blanca, ¿no? Hay Y un, lo puedes hay, ver en cualquier tipo sí, de idea, ¿no? es verdad. Puro, ¿no? Hay un ensayo muy breve de Marguerite Duras respecto de la palabra pureza y cuyas primeras páginas, ¿no? Se refieren a la palabra, por supuesto, como lo que instintivamente nos invita a pensar que es, ¿no? Una descripción de un estado deseable, en fin, ¿no? Puro, etcétera, pero de pronto cambia el tono y dice Sí, cosas como cuando los alemanes, ¿no? emplearon la palabra pureza, la prostituyeron, claro, ¿no? Y es cuando claro que sí. efectivamente los nacionalismos hacen que esa palabra adquiera otro tipo de connotaciones. El virrey Amat envía a fines del siglo XVIII a España una serie de mezclas de razas, ¿no? Y desarrolla, digamos, la idea de la mezcla del blanco y el negro, que es el mulato, el Ajá. chino, Una y el fórmula negro que es hasta el ahora sirve, sabo. ¿no? O hasta ahora las... Y después Ricardo Palma dice, ya hay una raza que ya se llama el no te entiendo, ¿no? El no te entiendo que ya es la... Y eso creo que yo, es que somos todos, hoy día todos Claro, somos eso, el no te entiendo, no te ¿no? entiendo. A mucha honra, creo yo, ¿no? Sí, es verdad. Oye, el otro tema polémico, que es una polémica más contemporánea, pero que te la alcanzo porque tú tienes esta capacidad de dialogar con autores de tu generación y también de la mía y de incluso generaciones menores, es el tema del lenguaje inclusivo. ¿Qué posición tienes respecto de eso? Porque cada vez más, ¿no? Hace 5 años quizá parecía una anécdota, pero cada vez más yo siento que es un lenguaje más reivindicado, al punto que me hace pensar si no debería yo también eventualmente incorporarlo, pero al mismo tiempo eso compite con mi sensación de que es forzado. Y siento Sí, que el lenguaje, cuando ha evolucionado a lo largo de los años y de los siglos, nunca ha sido por imposición, sino por uso, digamos, no por imposición. claro, exactamente, sí. Sí, bueno, mira, yo, antes que nada, me parece que ya todos sabemos, ¿no? Que hay una total legitimidad en las reivindicaciones de género. Yo estoy totalmente a favor de la igualdad de los derechos. Además, me parece una barbaridad, hablando de eso, que el Tribunal Constitucional en el Perú haya rechazado la legitimidad del matrimonio y de la inscripción de Ugarteche, de Óscar Ugarteche, ¿no? De su matrimonio. Sí, qué Este, bueno que lo y, digas. Sí. y creo, ¿no? Que efectivamente tenemos que hacer todo lo posible para que eso se termine, ¿no? Muchos de los países que nos rodean han aceptado la legalidad del matrimonio homosexual, ¿no? Y mira tú que México lo hace, ¿no? Hmm. Este, pero, eh, pero en cuestiones de lenguaje, da reglas. El lenguaje es algo muy espontáneo. Uno no puede obligar a la gente a hablar de una u otra manera, ¿no? Y bueno, yo crecí con un lenguaje, voy a usarlo hasta, hasta el final, creo yo, y no por razones de algún tipo, razones morales o ideológicas, voy Vas a a cambiar, cambiar, ¿no? claro.
Cuando yo vivía en Estados Unidos también había un intento por ya no decir el hijo de Dios, sino que en inglés se podría decir, usar la palabra child, que no significa hombre o mujer, pero en castellano no lo puedes hacer porque ya está el género inscrito, ¿no? Hijo de Dios, pero bueno, puedes poner hijo y poner una E ahí, pero en fin, es algo que a mí no me sale y no lo voy a hacer, ¿no? Mm, Así que bueno, creo que el lenguaje es, posiblemente uno puede educar a los niños pequeños a decir hijes o cosas así, pero ya es demasiado tarde para nosotros, Renato. claro. Sí, pues, sí, 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 sí. Oye, ahora que mencionaste lo del tema de la Biblia, también hay una cosa que quería conversar contigo y que tiene que ver con, independientemente de tus creencias, que creo que nunca hemos hablado de eso. Yo estimo que tú eres una persona creyente, no sé si tu catolicismo es activo o no, si quieres lo puedes comentar, pero venía pensando en qué episodios del Antiguo Testamento se te quedaron marcados. A mí, por ejemplo, el sacrificio de Isaac a manos de Abraham es un episodio del que a veces pienso que no me he recuperado, ¿no? Sí, Estoy siendo un poco dramático, no, sí. pero si uno se atiene a los detalles de la historia, son bastante más complejos de lo que se nos cuenta en una primera leída de la Biblia, ¿no? Hay un rollo que tiene que ver con incluso pensar que uno puede sacrificar al hijo en virtud de un plan más ambicioso, Sí. un plan político, ¿no? Que es alcanzar la tierra prometida, ¿no? Pero bueno, en fin, no quiero tampoco hablar tanto yo, sino preguntarte qué episodios bíblicos, nuestra educación finalmente es judio-cristiana, te impresionaron a Ujú. ti de niño y que eventualmente han tenido algún tipo de participación en tus novelas o por lo menos en tu Sí. idea de cómo configurar las ficciones. Sí, bueno, mira, te diré en principio que yo tuve una educación católica muy intensa. Mi madre era muy, muy católica. Íbamos a misa, digamos, no solo los domingos, sino a veces a los otros días. Tu padre Estuve también, ¿no? mi padre también, un poco menos, pero íbamos a un colegio católico, ¿no? Rezábamos, ¿no? A mí lo que me interesaba más de los rezos era la idea de que las oraciones son poemas, en cierto modo, cuando tú dices, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, ahí tienes, digamos, unos grandes versos con Sí, es aliteraciones, verdad. con sílabas tónicas, o sea, me encantaba la parte literaria, ¿no? De la religión. Por otro lado, igual que tú, me ha conmovido y me ha horrorizado muchas veces la historia de Abraham, ¿no? La historia de que justo antes de que mate al hijo, porque Dios se lo ha pedido, llega un ángel El salvador. Cordero. Ah, el Sí, ángel, claro. sí, que le ofrece un cordero, ¿no? Para que lo sacrifique en vez, ¿no? Y todas las historias del Antiguo Testamento son grandes historias. O sea, el que escribió eso era un gran escritor. Sin Desde duda, Adán sin y Eva, duda. ¿no? Porque en Adán y Eva se establece ya el dilema. ¿Qué vamos a hacer? Que yo creo que el dilema es algo esencial para contar una buena historia, ¿no? De acuerdo, ¿Vamos a de acuerdo. seguir como estamos o vamos a explorar, a innovar, a transgredir la ley, ¿no? Y como los seres humanos somos lo que somos, siempre vamos a explorar, vamos a ceder a la curiosidad, no vamos a contentarnos con el mundo que nos rodea, por más perfecto que pueda ser ese Mm, paraíso. mm. Y esa historia de la serpiente, creo yo que es el comienzo de la narrativa. Creo que el mundo, la literatura empezó con la serpiente, ¿no? Claro, claro. O sea, la serpiente es la gran narradora, ¿no? Qué buena. Porque no había tiempo, o sea, todo era igual, ¿no? O sea, el mundo en el paraíso era tan aburrido porque era perfecto, todo era maravilloso. Justamente cuando empieza el conflicto, empieza el tiempo, empieza a haber cambios, ¿no? Empieza a haber cambios. Pero efectivamente,
estas historias del Antiguo Testamento a mí siempre me han fascinado. Me ha fascinado la Son historia de increíbles. Sansón y Dalila, por ejemplo, es una de las historias Claro. fascinantes, ¿no? La traición de Dalila, la fuerza de Sansón, la ceguera, ¿no? El libro de Job, ¿no? Que Dios lo pone a Uf. prueba O sea, para ver si ahí hay es una relación padre-hijo, ¿no? claro. Tan Sí, equiparable a lo que sí, siglos más tarde uno podría sí, sentir respecto sí, de su sí, propio sí. padre, ¿no? O sea, Sí, el ataque a Jericó, ¿no? El rey David y Betsabé, ¿no? Hay historias de pasión, de erotismo, de violencia, de amor, de deseo, ¿no? Qué gran personaje, qué gran escritor o grandes escritores hicieron el Antiguo Testamento, ¿no? Así que yo estoy, no voy a misa, ¿recuerdas haberte no confesado rezo mucho, alguna vez? pero a veces pienso, ¿no? A veces pienso en si existe una trascendencia, ¿no? Con el tiempo creo cada vez que es posible, ¿no? Y me doy cuenta de que en lo que escribo hay una estructura del mundo que es católica, ¿no? Porque esta Claro. idea de la redención, esta idea de la culpa, esta idea del más allá que está en todo lo que escribo, creo que viene de ahí, ¿no? Pero es Yo algo creo de que lo que me doy cuenta después. la culpa es una herencia, eh, o sea, desde un cierto punto también retórica, en el sentido en que uno se ha pasado muchos años de su vida, así como tú decías que uno repetía, ¿no? Estas letanías respecto de la Virgen María. O sea, habernos pasado tanto tiempo diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y haciendo estos golpes teatrales de pecho, Sí. pero eso repercute también de alguna manera no sé, la En todo lo que somos, psicología, la claro. forma de pensar. Sí. Sí, sí, porque es un destino con el que nacemos siendo culpables, ¿no? Y Sí. entonces nuestras vidas parecen ser un intento por redimir esa culpa. Y eso se inscribe de una u otra manera pues en lo que somos, ¿no? Ahora, yo hablaba mucho con tu tío, con Toño Cisneros, que era católico, ¿no? Sí, Creyente, sí, sí, sí. ¿no? Y él veía en el catolicismo una inspiración, ¿no? Porque él decía que el catolicismo nos ayudaba a ver una trascendencia, a mirar más allá de los objetos, y a buscar, digamos, todo lo que podían representar como una búsqueda de algo que no se reduce a los objetos mismos, sino que va más allá. Mm, Y eso me ha parecido siempre que es parte de lo que es una vida provechosa, ¿no? mm. Buscar lo que está más allá de las cosas mismas, ¿no? Y de encontrar, eso es algo, conversábamos siempre con Toño sobre ese tema. Querido Alonso, siempre es un placer conversar contigo, de verdad. Este, Un gusto muy grande, Renato, que me alegro mucho informalmente, formalmente, cuando nos ha tocado compartir alguna charla en algún encuentro y ahora también. la última vez que estuve Este, en Madrid, que tomamos un café cuando el mundo era distinto, sí, y Madrid también. sí, parece la Pero prehistoria. aquí Oye, seguiremos siempre. yo sé que tú eres futbolero, así que no quiero terminar esta conversación sin preguntarte por cómo viste el partido de Perú-Brasil y qué esperas de la eliminatoria, que es raro, porque tenemos un punto, Mira, pero creemos en Gareca, ¿no? sí, porque mira, Gareca ha institucionalizado una metodología tan peculiar que hace que creamos en él independientemente de los sí, sí, resultados. sí. Mira, yo creo que este es un ejemplo de un problema que tenemos en el Perú y en el mundo, que es la falta de líderes, la falta de liderazgo y creo que ese es un gran problema en el mundo. O sea, creo que en el mundo ahora hay más caudillos que líderes, ¿no? Por ejemplo, Trump es un Mm, caudillo, Bolsonaro es un claro, no es, caudillo, exacto, no son ¿no? líderes. Hay pocos líderes, una de ellas me parece que es Angela Merkel, ¿no? Pero en el Mm, caso del fútbol, Gareca es un líder capaz de sacar lo mejor del grupo. O sea, estos jugadores que no vienen de grandes clubes, que no vienen muchas veces de grandes ligas,
Sin embargo, cuando se juntan bajo este liderazgo, son capaces de ir mucho más allá de lo que hacen individualmente, ¿no? Y entonces, Exacto, eso es exacto. O sea, interesante. Carrillo, que juega Sí, en Arabia Saudita, me claro, parece, enfrentando a los brasileños que juegan en ligas sí, mucho más competitivas, efectivamente, claro. era eso, el ejemplo de eso que acabas de decir. Claro, y entonces es interesante que el Perú, que ha sido siempre, ha dado grandes individualidades, como nuestros grandes poetas, o grandes pintores, o grandes músicos, sin embargo, no hemos dado grandes grupos, ¿no? Como, no hemos dado instituciones, no hemos dado organizaciones, algunas sí, pero Claro, muchas veces no. Entonces, es interesante nos cuesta lo pensar colectivo, ¿no? esto como un ejemplo de cómo puede funcionar una institución, una Mm, organización, una comunidad, ¿no? Bajo la inspiración de alguien como Gareca, que creo que es eso, pues un motivador, un estratega, un motivador y un inspirador, ¿no? Entonces, no deja de ser interesante la idea de que de una u otra manera los peruanos buscamos al padre, ¿no? Estamos siempre en la búsqueda del padre, ¿no? a veces Este, parece que todo se reduce a eso, ¿no? La literatura, cultura, la cultura popular. O sea, sí, no sé. El claro otro que día sí. escuchaba a alguien decir que varias de las grandes películas de los años 80, desde La Guerra de las Galaxias, Volver al Futuro, son ficciones en donde lo que hay es un personaje que está buscando al padre, ¿no? Mi padre, sí, sí, y ese es un tema muy latinoamericano, ¿no? Eso es un tema que está siempre presente en nosotros, ¿no? Muchas de las familias de nuestras sociedades son familias sin padres, donde los padres se han ido, se han muerto, y también la idea de nuestro origen, ¿no? La búsqueda del padre, ¿no? Ahí está Julieta. Aquí está Julieta que te va a mandar un saludo. Ella sí tiene a un gran padre, así que tenemos que felicitarla. Dile, hola tío Julieta, Alonso, dile. querida, Querido Alonso, ha que sido como siempre un placer estar contigo, un conversar, gran gusto, un gran placer. falsear la cercanía de alguna manera, Y un pero abrazo muy grande para ti, para Natalia, este, para Julieta, para Julieta y para todos los que nos escuchan y nos ven sí, ahora. sí, muchas gracias a la gente que ha Así que estado siguiendo esta esperamos todo para conversación, seguir conversando. que podría ser más larga, pero ha durado ya 2 horas y me parece que hay que dejar a la gente que tampoco se... Un gran gusto estar con todos. Igual, mi querido Que la Alonso, te pasen. mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, ya nos vemos, ¿no?